con esto que es el operador por la 106.5. Le agradecemos a todos los oyentes que nos están escuchando en la radio en toda la provincia y también a nivel nacional por la red www.radiograva.com.ar. Bueno, vamos ahora a darle lugar al segundo invitado. Esta vez nos vamos a la ciudad de Buenos Aires. Él es un militante que viene desde abajo, desde muchísimo tiempo, transitando y reorganizando la República Argentina. Vamos a hablar con el secretario general en el orden nacional del Movimiento de Liberación, Martín Ayerbe. Buenas noches, Martín. Buenas noches, Mario, ¿cómo estás? Bien, bueno, Martín, acá al comenzar el programa estábamos con un invitado que era el presidente del bloque de la UCR de concejales en la ciudad capital de la provincia de Salta, y estábamos hablando de este desorden institucional que se está produciendo en el gobierno nacional por las malas decisiones y que ha perdido realmente la credibilidad, ¿no? Ahora tenemos otro ministro de Economía y todos los ministerios y secretarías han sido removidas. Eso ha generado una descredibilidad total y absoluta en la gente, en el comercio, en el mercado internacional, en toda la República Argentina ha repercutido. Ya este gobierno no tiene credibilidad. Ahora la pregunta central es, ¿cómo hacemos o cómo vuelve a repercutir en la gente esa necesidad de creer en la institución, de creer en la política, Martín? ¿De creer en la política? Hace 30 años que la Argentina está bajo control operacional de la OTAN y bajo el régimen jurisdiccional del orden colonial impuesto por el inglés por órdenes de Margaret Thatcher, nuestra contendiente en Malvinas 82, y por órdenes del Pentágono norteamericano, que es la Ley de Reforma del Estado 23696, con la cual se privatizaron las empresas del Estado argentino que hicieron grande a esta nación y feliz a su pueblo, con la cual nosotros dominábamos el 85% del mercado interno de combustibles, cuando hoy no llegamos a dominar ni siquiera la mitad, con la cual la Argentina construía centrales nucleares a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica y su órgano específico de diseño y construcción de centrales nucleares. Teníamos 30 fábricas militares bajo la Dirección General de Fabricaciones Militares. Hoy tenemos apenas 4, y donde había 30.000 hombres alineados en la tarea de defensa, de producción para la defensa nacional, hoy apenas tenemos menos de 3.000. El 10% de la masa obrera implicada en la tarea de defensa nacional que supimos tener en la década del 70. El acero argentino de Altos Hornos Zapla en Palpalá, Jujuy, y el acero de San Nicolás en la provincia de Buenos Aires, de Somisa, está en manos extranjeras, bajo el control operacional del Grupo Techín, el cual desabastece al mercado interno de acero a través de la producción y exportación utilizando los altos hornos del General Sabio, que son de todos los argentinos, e importando productos del extranjero y fijando un precio arbitrario de un 30% más de lo que vale en el mercado internacional. La Argentina está bajo el régimen de los Acuerdos de Madrid, con los cuales se entregó toda la investigación y el conocimiento de los organismos de ciencia y técnica argentinos implicados en el Atlántico Sur como Instituto Nacional de Investigación y Estadística Pesquera, el Servicio Hidrográfico Naval, y se ha entregado toda la información estratégica al enemigo inglés, y se ha dejado de navegar porque destruyeron la Marina Mercante Argentina y destruyeron el sistema de astilleros nacionales, lo cual queda muy poco y deprimido y casi sin trabajo. Y sigue vigente la ley 24.148, que es la ley de protección de las inversiones de el Reino Unido, de Inglaterra e Irlanda del Norte en la Argentina. Ese es el verdadero conflicto en la Argentina.
que ahora ¿qué es lo que, porque tenemos que hablar de la década de los 90 a la actualidad, pasaron muchos modelos de gobierno y en los cuales no sé si representa o se asemeja, pero el gobierno de Menem, bueno, nos llevó a la devaluación, a la hiperinflación que trajo aparejado el fin, los principios del año 2000, 2001. Luego vino el gobierno de la Alianza, nos trajo el 80% de pobres, un 70% de una clase indigente y un 20% de gente que ni siquiera pudo acceder a la educación. Y ahí viene el gobierno de Néstor con esta mirada distinta, quizás, para algunos jóvenes quizás de mi edad sostienen que es el Perón de la época, otros dicen que con Néstor creyeron en la política, porque la política es una herramienta de transformación. El problema es que los gobiernos que pasaron utilizaron la política para beneficios personales y no para transformar la realidad de la gente, como bien los marcabas vos, en cuanto a las políticas, a la geopolítica, en cuanto comercial, ¿no? Esto de activar todos los recursos naturales que hoy tenemos están en manos de las empresas extranjeras, las grandes minas. Nosotros acá tenemos el litio y no cazamos una. Todavía no sabemos si Alberto y Cristina el gobierno de Alberto y Cristina van a dar garantía a las provincias para que los recursos naturales, ya que se saquean abiertamente y públicamente como si nada pasara, dejen alguna ganancia. Ahora la pregunta es, Martín, ¿qué es lo que hay que hacer en estos momentos de crisis que está viviendo el país y el mundo con respecto a la institucionalidad, para recuperar la credibilidad en las instituciones? ¿Qué es lo que se debe hacer actualmente y ya? Lo que hay que recuperar es la patria, ¿no? La credibilidad en la representación de esta burguesía de cuarta que no es capaz de conducir ni siquiera productivamente el país. El problema no es la credibilidad que tengan los políticos profesionales. ¿Qué credibilidad tiene Alberto Fernández? Si fue parte del proceso de privatizaciones con Menem. ¿Quién puede haber creído en Alberto Fernández? ¿Un distraído? ¿O alguien que se miente a sí mismo? ¿Quién puede haber creído en Alberto Fernández? Si fue parte del proceso de privatizaciones de la década del 90. A menos que haya un arrepentimiento verdadero y profundo, ¿por qué creer que va a hacer otra cosa que la que hizo? Que es privatizar la Argentina. Que se entrega a la Argentina a la conducción de Estados Unidos e Inglaterra. Otro papelón institucional es haberse presentado en Alemania en el G7 y pedirle al primer ministro inglés que por favor se sentara a negociar por el tema Malvinas. ¿Sabés cómo le respondió Inglaterra? Inmediatamente Inglaterra dijo que se cierra el acceso a Islas Georgias y Sandwich, porque gracias a ellos, dicen los ingleses, se evitó la contaminación, y ellos son los protectores de la naturaleza y el medio ambiente. Se nos cagan de risa en la cara, hermano. Se nos cagan de risa en la cara. No tiene ningún valor la institucionalidad. Porque el signo de institucionalidad es el signo de la oligarquía y la burguesía, que es la simulación de la democracia, que en realidad se manifiesta como un espectáculo. No hay democracia. Es el espectáculo de la democracia. Es la simulación de la democracia y la libertad. ¿Qué libertad va a tener el argentino si no tiene ni siquiera derecho a trabajar? Y están tomando una línea inglesa de la tercera vía, que es la falsificación de la tercera posición de Perón, para manchar con una mácula repugnante e inglesa la auténtica tercera posición por fuera del comunismo y por fuera del capitalismo, que es el espiritualismo impulsado por Perón, la concepción humanista y profundamente cristiana de los argentinos, para confundir con una tercera vía de Tony Blair y con sus escribas actuales, que son los que escriben el manual del precariado, que repiten desde la propia partidocracia demoliberal, diciendo que no va a haber trabajo para los argentinos, que hay que rendirse, que hay que aceptar cobrar una dádiva, una renta universal, un plan social, porque laburo no va a haber. Y eso es de una absoluta falsedad, porque no hay posibilidad de
recuperación institucional cuando hay opresión sobre el pueblo. ¿Qué interés puede tener el pueblo argentino en la institucionalidad cuando se violan sus derechos elementales? Que es el derecho a trabajar, el derecho a una vivienda digna, el derecho a una sana alimentación y los derechos consagrados en la Constitución del 49, que es no solamente el justo reparto de los bienes materiales de la nación, sino el justo reparto de los bienes espirituales de la nación. Estamos lejísimos de eso. Porque esos son los verdaderos derechos argentinos, que no son solamente del peronismo, son también de la Unión Cívica Radical de Irigoyen, de la Unión Cívica Radical de Jaureche, de Homero Mansi, de Scalabrini Ortiz, que son los mismos derechos de Juan Manuel de Rosas y la Federación, que son los mismos derechos de Martín Miguel de Güemes, de Estanislao López, de Artigas, de San Martín. El conflicto es ese. Porque la búsqueda de un saneamiento institucional y una recuperación de legitimidad es solamente volver a sanear y parchar el sistema de opresión colonial en el cual vivimos los argentinos hace 30 años, despojados de la conducción estratégica del proceso económico argentino. Porque acá no es meramente que la burguesía o la oligarquía se quedan con una porción del valor que generamos los trabajadores a través de la plusvalía, sino que lo peor es la conducción y los valores de la burguesía, que es esta falsedad de la democracia representativa, que es la falsedad institucional argentina, donde se ha convertido a la YPF actualmente privatizada, porque continúa tan privatizada como en la década del 90, y se la ha convertido en una escribanía donde se entrega el petróleo argentino a las multinacionales, donde no se aumenta la capacidad de refino, que fue saturada en el año 2020, y que todo el petróleo argentino que se extraiga de la cuenca del Golfo de San Jorge, en Chubut y Santa Cruz, el petróleo que se obtenga de el Golfo de la Bahía de San Sebastián, en la Tierra del Fuego, y el petróleo que se obtenga de Vaca Muerta y de la Patagonia Austral, va todo a exportación, porque la Argentina no tiene más capacidad de refino, está saturada la capacidad de refino de petróleo. Y por eso la Argentina importa diésel, y se lo compra ¿a quién? A los enemigos, a los ingleses, a la British Petroleum y a la Shell. Este es el verdadero conflicto, el conflicto geopolítico de la Argentina. Porque la discusión al interior de la institucionalidad-democracia es falsa, porque estamos dentro de un régimen colonial. Entonces es discutir un orden interior de una porción conducida por la partidocracia demoliberal, y lo que no se discute es el orden general de la nación. Entonces la Argentina lo que tiene que hacer, y lo que vamos a hacer nosotros cuando Dios mediante, y si el pueblo argentino así lo decide, cuando nos toque conducir los destinos de la patria con el Movimiento de Liberación Nacional, con el ancestral Movimiento de Liberación Nacional, va a ser primero nacionalizar el comercio exterior, para también salir de esta discusión falsa que alientan los propios políticos profesionales, denunciando cada tanto el contrabando, como si fuera una novedad que se contrabandea en la Argentina. Hace 200 años que se contrabandea en la Argentina. Es una práctica común y habitual. ¿Quién cortó con la joda esta? Rosas, hace 150 años atrás. ¿Quién volvió a cortar con la joda esa? Perón, cuando crea el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, que nacionaliza el comercio exterior, donde se compra toda la cosecha y es el Estado el que comercia la cosecha en el mundo, en los mercados internacionales. Comercia con las naciones de manera directa, valiéndose del poder de escala, del factor de acopio, de los hilos, la maniobra portuaria, la actividad portuaria y la marina mercante. Entonces lo que necesitamos hacer los argentinos y lo que vamos a hacer los argentinos es nacionalizar el comercio exterior bajo el actor físico que realiza ese comercio, que es el buque. ¿Cuánto cuesta una marina mercante argentina? No más de 5.000 millones de dólares. No más de 5.000 millones de dólares. Con eso tendríamos una marina mercante. Ahora,
¿Tiene sentido comprarla en el extranjero? ¿O no sería mejor, a partir de que Perón se tomó el trabajo de crear el sistema de astilleros nacionales, construirlo en astilleros nacionales y generar, según el Plan Naval Argentino que nosotros hemos diseñado y venimos impulsando hace 10 años, crear 150.000 puestos de trabajo vinculados a la industria naval? ¿Qué pasaría si en esa nacionalización del comercio exterior a su vez empezáramos a hacer la ordenada sustitución de importaciones, en donde por industria automotriz la Argentina importa del extranjero 8 de cada 10 autos que se venden y se pagan con el poder adquisitivo nacional, y mientras la tonelada de automóvil, mientras la tonelada de automóvil está en $10.000, la tonelada de soja está $500. Entonces, ¿cuántas toneladas de soja hay que vender para adquirir un auto? La desproporción es enorme. Entonces, nosotros sustituyendo importaciones y volviendo a una producción automotriz nacional como ya la tuvimos, hasta la década del 70 ya la tuvimos, 95% del valor de los autos se producía acá, y los mejores autos del mundo, bajo licencia de marcas internacionales, no solo la producción nacional de el Justicialista, el Institec, el Rastrojero, sino también el Torino, la Jeep Gladiator, la Estanciera, y también Ford Falcon, Chevy Serie 2, Peugeot 504, Renault 12, Fiat 128 Mirafiori. Entonces, hubo una industria automotriz gloriosa de producción nacional. El 128 Fiat argentino era el Fiat más potente que había en el mundo y era fabricado por argentino, no era fabricado por italiano. Ahora, ¿por qué crees que Cristina no todo lo que vos estás diciendo no lo hizo en sus 12 años de gobierno? Porque tiene otras ideas, no sé. ¿Vos qué pensás? ¿Vos por qué crees que no lo hizo? Bueno, yo pienso que justamente como, volviendo a lo que marcabas al principio, porque acá lo que hay que dejar en claro lo que es el peronismo, ¿no? Lo que es el peronismo, que Perón dejó bien claro, ni yanqui ni marxista, la patria justicialista, le duela a quien le duela. Y esos mocosos en verbe, que en la década del 70, en Plaza de Mayo, Perón les dijo esas palabras textuales en referencia a que creían que porque recién aparecían en la vida política e institucional podían ocupar los lugares de aquellos compañeros que venían hace 40 años luchando por el regreso de Juan Domingo Perón, nuestro general, y que marcó esto, ¿no?, en sus diversos planes quinquenales, la transformación de una Argentina creciente con un desarrollo productivo en cuanto a lo industrial, y manejado siempre desde el Estado, la negociación. Hoy tenemos el libre mercado, todo el mundo exporta, todo el mundo, y nadie controla desde el Estado. Lo mismo pasó con el caso Vicentín, por ejemplo. Yo creo que ahí fue la debilidad de este gobierno de no asumir esa responsabilidad institucional de velar realmente por los derechos de los argentinos y para que no pase justamente el faltante de pan que hoy existe en la mesa del pueblo. Me parece que sí hay que remarcar muchas cuestiones, pero en la República Argentina siempre va a prevalecer el peronismo, siempre. Les guste a quien le guste, le moleste a quien le moleste. Es más, Juntos por el Cambio, si quiere gobernar, va a tener que instalar en su mesa de discusión al peronismo, sea el espacio quien sea, porque el peronismo ha sido la única herramienta electoral y una, no solamente una idea, sino una transformación que ha desarrollado en la República Argentina hoy una filosofía de vida. Murió nuestro general, nadie lo va a superar. Ni Cristina, ni Néstor, ni el que venga, nadie lo va a superar porque era el único conductor y estratega durante 18 años de proscripción, siguió gestando su regreso y su liderazgo. Entonces hoy el peronismo se ha transformado en un sentimiento. Hay muchos que lo expresan de distintas maneras, pero yo creo que ahí es donde yo quiero llegar, que es lo que vos bien marcaste al principio, esa doble intencionalidad de
confundir, ¿no?, a la sociedad esto de lo que hizo Cristina con este tecnocracia, con esta democracia, con esta famosa transversalidad de mezclar el comunismo al socialismo y querer imponer eso como una alternativa al justicialismo, poniéndole un nombre el campo popular, como ustedes le quieran llamar, pero en realidad fue todo lo contrario. Ese espacio le fueron serviles a las coronas británicas, a las coronas españolas, y todavía siguen tratando esos acuerdos bilaterales de la geopolítica. Y nosotros estamos inmersos en un país productor de trigo, de leche, de carne, con un 80% de pobres. Es lo que yo no entiendo. Y para cerrar, Martín, me gustaría que la sociedad que nos está escuchando, y que son muchísimos salteños, entiendan, bueno, cuál es el plan de trabajo. Vos bien lo remarcaste, cuando la sociedad y el pueblo argentino quiera el Movimiento Nacional de Liberación, vamos a asumir a la nacionalización. Sí, eso es lo principio, lo básico, pero a corto plazo, para reducir la pobreza, porque eso es a largo plazo. Hoy reducimos la pobreza bajo de qué esquema dentro de la contingencia. ¿Seguimos con los planes sociales? ¿No seguimos con los planes sociales? ¿Cuál es el plan o el proyecto económico que desde tu espacio pueden brindarle al pueblo argentino como una salida o una alternativa? En el corto plazo es la nacionalización del comercio exterior, no es en el largo plazo. Perón no lo nacionalizó en el 55 el comercio exterior, lo nacionalizó antes de asumir el gobierno. Antes de asumir en el 46, le ordena a Farrell que cree el IAPI, nacionaliza el comercio exterior antes de asumir. Es en el corto plazo que se hace, no en el largo plazo, en el corto plazo se hace. Así lo hizo Perón. Así se hacen las cosas, de manera práctica, directa y con firmeza, sin dudar y sin temer, yendo al frente con todo. Porque lo que caracteriza al Movimiento de Liberación Nacional, de San Martín, de Rosa, de Irigoyen y de Perón, es el signo del coraje, que está inscrito en la memoria colectiva del pueblo argentino, está en su inconsciente colectivo, está más allá de la razón, está más allá de la materia, está más allá de las ideologías. Es un signo de tipo absoluto, y ese signo de tipo absoluto lo constituyen dos figuras, dos arquetipos esenciales de nuestra forma de existir como argentinos, que es el soldado y el trabajador. La burguesía pone toda su energía y esfuerzo en tratar de negociar, que es lo que vos acabás de describir. Mientras que el soldado pone todo su corazón y su fe en tratar de combatir. Es otro signo, pero no es un signo de tipo opuesto porque nosotros busquemos ser un contrapunto de la burguesía y de la oligarquía. Es porque nosotros somos un absoluto como trabajador. Y no para ser un contrapunto de ellos, sino para quitárnoslos de encima con desprecio. No buscamos contrapuntear, no buscamos la dialéctica, porque no creemos en la dialéctica. Se inventó, no sé con qué fin, pero el objetivo que cumple es cagarnos a todos nosotros, la dialéctica. El materialismo dialéctico, que es la base del comunismo. Entonces hay una condición espiritual que está por encima del materialismo dialéctico. Incluso una condición espiritual que está por encima de la dialéctica de los idealistas, que también crean sus castillos y edificios de ideas, pero no atienden la necesidad del hombre, que es principalmente recuperar la misión. Por eso nosotros decretamos que queda desterrada definitivamente la náusea en la Argentina, la filosofía de la náusea, de la angustia existencial, porque nos hemos dado de dar el trabajo de volver a darle al hombre misión, que es lo que todos los argentinos necesitamos, lo que todos los argentinos soñamos y deseamos, tener misión en la vida. Y ese arquetipo se constituye con el soldado, pero también se constituye con el trabajador. Y el signo absoluto de la unión de esos dos es el gaucho argentino. En la figura del gaucho argentino está la ancestralidad en la cual nosotros tenemos que volver, renacer, ir hacia una epifanía de nuestra propia tradición, volver a ser nosotros mismos, volver a ser nosotros mismos. Y ese es el gaucho que habita en el alma de cada argentino. No importa las pilchas que vista,
No importa si anda a caballo o a camioneta, o a pata, o en bicicleta. No importa si se gana la vida en las artes del campo o en la industria. El gaucho argentino es una figura absoluta que va más allá de la tarea rural, es la condición de existir del argentino, y que su manifestación en el mundo tiene una expresión de misericordia que es un signo absoluto del país, que se llama gauchada. Y en la gauchada lo que hay es la fe en el hombre, porque no importa a quién se la hace, la gauchada se hace con un desconocido. No es un favor entre amigos, no es una ayuda entre amigos o entre la familia. La gauchada se hace frente a un desconocido, no sabiendo quién es, y uno quizás no sabe si está ayudando a un Cristo o está ayudando al diablo. Pero la fe en el hombre que el argentino tiene se expresa en esa filosofía simple de los criollos. La forma de salir de esta condición de dependencia es nacionalizar el comercio exterior cuando nosotros seamos gobierno y a partir de ahí iniciar el proceso de sustitución de importaciones que va a generar el trabajo abundante, las fuentes de trabajo industriales que los argentinos necesitamos. Porque vamos a salir de la miseria, de este hambre y de esta decadencia mediante la propia fuerza de trabajo argentino. Hay tontos que creen que la Argentina va a salir adelante con el dólar norteamericano. Hay mentirosos que dicen que el país no se desarrolla porque no tiene los suficientes dólares. Estúpidos. No comprenden y engañan frente a una verdad absoluta del país, que es que la Argentina se va a poner de pie a través de la propia fuerza de trabajo del pueblo trabajador argentino. Y ese es el proceso industrial al cual vamos en camino. Y esa marcha de los argentinos es el signo de trabajador, porque el trabajo no es una actividad técnica. La técnica es la que proporciona los medios decisivos en el trabajo, pero no son los medios y la técnica lo que modifican la faz del mundo. Lo que la modifica es la voluntad específica que se encuentra detrás de esos medios. Porque las máquinas, sin la voluntad de los hombres, son meros juguetes. La técnica no ahorra nada, ni resuelve nada. Es meramente instrumental, proyecta un modo especial de vida en el espacio, en el tiempo, pero es el trabajo que está detrás de toda esa técnica, es el trabajo, la expresión más sencilla de esto. Por eso, un trabajador que es arrojado a una isla desierta, continuaría siendo en esa isla desierta un trabajador, de la misma manera que Robinson Crusoe continuó siendo un burgués. Bien, te agradecemos, Martín, por esta entrevista. La verdad que muy impresionante tu análisis, tu visión y la propuesta sobre todo. Seguramente vamos a estar en contacto para seguir transmitiéndole a los santeños sobre la propuesta de lo que es el Movimiento Nacional de Liberación y sobre tu análisis con respecto a la situación económica y social política del país. Te damos las gracias, Martín, y bueno, seguramente vamos a seguir en contacto. Bueno, Mario querido, te agradezco muchísimo este tiempo de conversación, que podamos compartir esta mirada sobre la Argentina, este compromiso patriótico. El 14 de agosto, en breve, voy a estar con Ariel Burgos, el Michifús, compañero salteño de Metán. Vamos a estar presentes en la mina La Casualidad, porque se va a realizar una asamblea en la cual vamos a estar también acompañados por el revisionista histórico, el escritor Daniel Parcero, y junto a Nora Gallegos y junto a Nancy, que son las hijas de los mineros, que están luchando por la reapertura de la mina La Casualidad de azufre, con lo cual vamos a realizar una asamblea, y a partir de allí vamos a impulsar el proyecto productivo, el plan de producción de la mina, y el proyecto de ley para que vuelva la Dirección General de Fabricaciones Militares a ejercer la minería en el país. Y la punta de lanza de esto es La Casualidad en Salta, donde tenemos 80% del azufre sin explotar, un flete barato ferroviario que es el Belgrano Cargas que está operativo, y una necesidad de azufre tanto en la fábrica militar de Río Tercero en Córdoba, que fabrica ácido sulfúrico, como en la fábrica militar Fraile Beltrán de Rosario, que fabrica pólvora.
y YPF, que necesita azufre para para las líneas de YPF Agro, para el azufre de uso agrícola, y también el azufre de uso medicinal que tiene que absorber la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, creada por Cristina Fernández de Kirchner cuando era presidenta. Entonces, tenemos clientes, tenemos mercado, tenemos demanda, tenemos necesidad de las fuentes de trabajo y de hacer patria en el extremo sur de Salta, pegado al Ande, donde nos está disputando Chile el territorio donde se encuentra el yacimiento, entregado por los propios políticos profesionales de la partidocracia demoliberal. Entonces hay una misión en Salta importante que tiene que involucrar no solamente a todos los salteños, sino a todos los argentinos, porque el azufre es un insumo estratégico para la defensa nacional, para la salud, para la producción agrícola y para la producción industrial. Entonces esto es una causa que debe ser de todos los argentinos. Por eso nosotros vamos a estar presentes en esa asamblea con las familias mineras para recuperar la mina. El 14 de agosto estaremos en La Casualidad y vamos a pasar probablemente algunos días en Salta, tanto en Orán como en Salta Capital, como en Metán, y vamos a también estar seguramente con Nicolás Barral de Rosario de la Frontera, así que los esperamos a todos, estén en contacto. Seguramente, así que bueno, te agradezco, Martín, y seguramente vamos a seguir en contacto. Un abrazo grande. Un fuerte abrazo para todos.